que le estuve enseñando que íbamos a ser probados en nuestra fe, vamos a ser probados en nuestro carácter, en nuestra madurez y en muchas áreas más en las cuales Dios está interesado en nuestro crecimiento. Dios quiere que usted y yo crezcamos en todas las áreas, porque el cristiano tiene que crecer en todos los sentidos, no solamente es en la parte espiritual, que es nuestra prioridad, pero también crecer en la parte de la familia, en la parte de la finanza, en la parte mental, emocional, en todas las áreas. Dios está interesado en nuestro crecimiento. Amén. Entonces voy a dar una segunda parte hoy y voy a tratar de avanzar en cuáles son las consecuencias del no pelear por lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a verlo bíblicamente, cuáles son las consecuencias. Le quiero también hacer ver cuáles son las armas que el enemigo está usando contra la iglesia para poder parar a la iglesia, para poder detener a la iglesia. Y el diablo siempre le ha interesado sacarnos del propósito, sacarnos y desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos decíamos la semana pasada que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta estos días el reino sufre violencia, y hablábamos de que hay una guerra, hay una pelea, hay una batalla continua por nuestra alma, por nuestra familia, por nuestro llamado. ¿Están acá? Entonces, la palabra dice en Mateo 11:12, dice eso, ¿verdad? Que hay una guerra. Y dice que solo los violentos lo toman por la fuerza. También hablamos de el hombre natural y les enseñaba que el hombre natural no es como normalmente lo hemos pensado, que es alguien que está afuera, que no tiene a Jesús, que no tiene a Cristo en su vida. Y hemos pensado que ese versículo de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, hemos pensado que es para el inconverso, para el que no tiene a Jesús, para el que no ha recibido a Cristo, y es una mentira. Ese versículo es para toda aquella persona que está o no está en el Señor. ¿Me entendió? Entonces vamos a leer lo que dice 1 Corintios 2:14, nueva traducción viviente, que es lo que vemos acá, que leemos aquí. Ponga atención acá, que nadie lo distraiga. Pero los que no son espirituales, dice acá, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, si nos damos cuenta, no está hablando, dice, pero solo los que son cristianos. No dice eso. O los que no son cristianos. Dice, los que no son espirituales. Entonces, la gente que no es espiritual, está hablando de aquellos, y se los explicaba la semana anterior, y les decía, una persona puede venir a la iglesia, una persona puede congregarse todos los sábados, venir todos los lunes a la casa de oración, venir siempre, estar continuamente en la iglesia, y puede que no sea espiritual. De hecho, vemos en la Biblia que los fariseos eran la gente que sabían la Biblia textualmente, literalmente, ellos lo sabían, tenían el conocimiento mental. Ellos eran los que estaban en la sinagoga, no se perdían las reuniones en la sinagoga, siempre estaban ahí reunidos. Míreme acá, es más, ellos oraban 2 horas diarias, ayunaban 2 veces a la semana, pero eso no los hacía espirituales. ¿Están entendiendo? Hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que nosotros podemos pensar que porque tenemos una vida de mucho, esto se le llama, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra ahorita. Pero cuidado con caer en la trampa de que porque pensamos, ¿qué hacían los fariseos? Míreme aquí. ¿Qué hacían los fariseos? Se reunían en la sinagoga, leían la Torá, ellos eran los que extendían los rollos de la Torá. Lo leían ahí, estaban en la sinagoga, celebraban las fiestas del Señor, oraban 2 horas diarias, ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban y ofrendaban. Entonces, aparentemente, eran espirituales.
Pero cuando Juan el Bautista, Dios lo levanta, y cuando Dios levanta y aparece Jesús para predicar el evangelio del reino, ellos no lo pudieron discernir. ¿Están aquí? Entonces, ¿qué significa? Que lo que tenían era una vida de prácticas paganas, prácticas mecánicas, sobre todo esta es la palabra, rituales. Diga conmigo, rituales. Entonces, el que nosotros hagamos las cosas siempre, cuidado y caemos en un ritual. ¿Qué es un ritual, pastor? Un montón de prácticas religiosas, pero infructíferas, que no nos permiten conectarnos con el Espíritu de Dios. Usted puede estar en la iglesia. Los fariseos estaban sirviendo al Señor. Los fariseos predicaban en la sinagoga. ¿Están aquí o no están aquí? Entonces, no eran inconversos. Por eso Pablo, cuando habla, le hace ver a la iglesia que los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y lo entienden. Entonces, alguien que tiene una verdadera comunión con Dios es una persona que el apóstol Pablo llamó espiritual. ¿Cómo usted identifica? ¿Cómo usted sabe que es espiritual? Porque su vida es una vida de compromiso, de fruto. No sé si me entendió. El servir al Señor no es una carga. El servir al Señor no le provoca a usted un estrés, una fatiga. El orar para usted no es un aburrimiento, no es algo monótono, mecánico. No sé si están conmigo. Entonces, cuando está hablando la palabra, dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan. Mírenme acá, no es que son chambrosos. No está hablando de gente chambrosa que está en todo. La hermana se vino mal combinada, se puso la blusa al revés, se puso el pantalón, mire los anillos, mire los aritos, mire las uñas, mire el francés se lo hicieron mal. Mire las extensiones, mire las pestañas. No está hablando de ese tipo de viejas, ni viejos. ¿Verdad? Que están en todo, ay, a mí no me escapa nada. Bulto de carne. Pero en lo espiritual no sabe los tiempos en los que estamos. ¿Están conmigo? Entonces, hay mucho cristiano o hay mucha persona que viene a las iglesias que conoce las temporadas en el fútbol. Conoce qué jugador se fue de un equipo a otro equipo y cuánto costó. Conoce lo de la política, conoce las leyes. Eso no está mal. El problema está que cuando no sabemos nosotros la temporada espiritual que estamos viviendo. La temporada espiritual como familia. Porque una cosa puede ser la temporada espiritual que yo esté viviendo como personal y familiar, y otra cosa es lo que usted como familia esté viviendo en su temporada. ¿Están conmigo o no? Entonces, ¿qué le quiero decir? Dios nos está hablando que tenemos que conocer las temporadas espirituales en las cuales estamos. Y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que el que es espiritual lo examina todo, lo entiende todo, lo discierne. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es ver más allá de los 5 sentidos naturales. Usted con sus ojos, yo con mis ojos, yo veo hasta donde está esa pared. Usted mira hasta donde está esa pared, ¿sí o no? El discernimiento espiritual tiene que ver más allá de lo físico. Está hablando de lo espiritual. ¿Están entendiendo o no? Entonces, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda para poder discernir las cosas. Entonces, una persona espiritual es una persona que puede discernir. Ah, yo sé por qué vino este ataque a la salud. Yo sé por qué viene este ataque en la finanza. Ah, yo sé por qué mis hijos están poniendo rebeldes. Ah, yo sé por qué esto está sucediendo. Están conmigo, pero ¿quién se lo revela? Se lo revela el Espíritu Santo, con el que tiene una comunión. Se lo revela Dios, con quien tiene una relación. ¿Están entendiendo o no? Entonces usted hay veces que dice, yo no sé por qué este cipote está así. Yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Usted debería de saberlo.
Pero hay veces que usted quiere que otro le diga a usted por qué usted está pasando lo que usted está pasando. Usted no tiene que esperar que otro se lo diga. Porque ese es el problema de la iglesia, que la iglesia primitiva era una iglesia espiritual, era una iglesia que discernía, era una iglesia que percibía en el mundo del espíritu, era una iglesia que no era engañada fácilmente. Entonces, vamos a ver esto. Una persona natural, para que usted lo entienda y para que todos lo entendamos, los que están conectados también lo entiendan. ¿Quién es una persona natural? Una persona natural es una persona que es sensible para oír, pero es rebelde de corazón para obedecer. Míreme aquí. Ahorita, si yo anuncio una conferencia, yo anuncio una serie, voy en esta serie a decirles quién es el anticristo. Nosotros tendríamos récord de conexiones en redes sociales. La próxima semana usted se viene con toda y la familia. ¿Por qué? Porque hay un deseo de saber algo, tener información, tener conocimiento. En este último tiempo, del 2018 para acá, Dios nos ha estado hablando a nosotros todo lo que viene, las temporadas que estamos viviendo. Y nos ha dicho el Señor cómo prepararnos para esas temporadas difíciles, esos momentos difíciles, esas crisis que están sucediendo en la tierra y que van a intensificarse aún más. Entonces, una persona natural es eso, una persona que le gusta escuchar, que es sensible para oír. La gente tiene curiosidad hasta por chambre. La gente quiere saber hasta por curiosidad, pero el obedecer es el problema. Yo quiero que miremos a través de la palabra, ¿a cuántos de ustedes les gustaría escuchar los últimos consejos del rey David a su hijo Salomón? Vamos a leerlo entonces, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Mire el consejo que el rey David está ya a punto de morir, está dándole los últimos consejos a su hijo Salomón, le está dando los tips que a él le sirvieron para ser un hombre de éxito, para ser una persona que tuvo mucho éxito. En la traducción en el lenguaje actual dice, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Dígale al que está a su lado, tenga valor y hágase hombre. Y si es mujer, dígale, hágase mujer de verdad. Entonces, el primer consejo que le da son palabras de consuelo. Hijo, me toca morir. Todos vamos a pasar eso en algún momento, pero a usted le toca hacerse hombre de verdad, tener valor, amarrarse los pantalones en el buen catracho. Entonces, ¿qué más dice? Cumple los requisitos del Señor tu Dios. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué le está dando esos consejos? Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Qué más dice? Si lo haces, si practicas los consejos que te estoy dando, el obedecer, el practicar la ley, los mandamientos, las ordenanzas, si practicas eso, si lo haces, no le dice si lo sabes. Ojo, no le dice si sabes qué tienes que hacer. No, si lo haces. La Biblia, el reino de Dios, es un reino de hacer las cosas. El reino no funciona con aquellos que lo saben. El reino funciona con aquellos que practican los principios, con aquellos que obedecen la palabra. ¿Están entendiendo? Entonces le dice, si lo haces. Salomón, si lo haces, si lo practicas, los consejos que te estoy dando, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo,
si tus descendientes viven como debe de ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma. ¿Qué dice? No, dígalo fuerte. Siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. ¿Están escuchando? Entonces le habla a su hijo Salomón. Ya lo está ordenado, ungido como rey. Y le dice: Salomón, te voy a dar estos consejos. Obedece la palabra, practica la palabra. Los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, lo que Moisés escribió, practícalo, hijo. Si lo haces, Dios va a cumplir lo que me prometió a mí, también lo va a cumplir en ti. ¿Están entendiendo? Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo. ¿Están entendiendo ustedes? Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que sabe qué hacer, pero no lo hace. La iglesia sabe que adulterar es pecado, sí, pero adultera. La iglesia sabe que el Señor en su palabra, los profetas, los apóstoles, todo hombre y toda mujer a quien el Espíritu de Dios usó para escribir la palabra, nos aconsejan el tener oración, una vida de comunión, de relación, de intimidad con Dios, ¿sí o no? ¿Lo practicamos? No lo practicamos. Entonces, la clave no es saber qué hacer, sino hacer las cosas. Nosotros sabemos que el chisme es pecado, pero chismeamos. Nosotros sabemos que criticar y maldecir, hablar mal de un hermano o de una persona es malo, pero lo hacemos. Nosotros sabemos que criticar es malo, pero criticamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Míreme. Cuando nosotros no practicamos lo del Señor, el Señor tampoco cumple lo que promete. No me entendieron. Ustedes, ayúdenme ustedes aquí de este lado. Cuando nosotros no practicamos lo que Dios dice que debemos de practicar, Él no cumple sus promesas. Porque la promesa, para que se cumpla, tenemos nosotros que ser fieles, practicando lo que Dios dice que debemos de practicar. ¿Desde hace cuánto tiempo yo vengo aconsejando, predicando, enseñando? Miren, prepárense de esta manera, miren, hagan esto, miren, hagan lo otro. Y ustedes, y de repente les digo, hay veces que en las certificaciones digo, les voy a enseñar un poquito de lo que voy a enseñar en la próxima serie. Y todos están ahí. Y les digo, hasta aquí, no, queremos más. Y síganos diciendo qué debemos de hacer. La otra vez en las certificaciones dije, en esto inviertan. Esto y esto y esto hagan. ¿Lo escucharon? Se emocionan cuando escuchan qué hacer o qué viene en los próximos tiempos. Qué viene en la siguiente temporada. Ya parecemos brujos nosotros. Ya parecemos brujos. Y cuando el pastor no nos dice, y cuando el líder no nos dice, cuando el líder espiritual no nos dice lo que viene, entonces vamos a preguntarle al brujo qué es lo que viene. Porque tenemos curiosidad de saber qué viene. Pero no estamos obedeciendo para prepararnos para que cuando eso suceda, nosotros no estemos descuidados, viviendo descuidadamente. ¿Están entendiendo o no? Entonces, el rey David le dice, si lo haces, el Señor cumplirá su promesa. ¿Cuántas promesas Dios tiene o Dios nos ha dado? Cualquier cantidad de promesas. ¿Pero por qué no se han cumplido? Porque tampoco nosotros estamos practicando lo que Él dice que debemos de practicar. ¿Están entendiendo? Toda promesa está condicionada. Los de Creciendo en Gracia dicen que ya Jesús lo hizo todo. Y es una verdad a medias. Porque cada promesa de Dios, para que se cumpla, hay un mandamiento. Si el mandamiento lo obedecemos y lo practicamos, la promesa se va a cumplir. Y eso es lo que David le está diciendo a Salomón. Salomón, aquí la clave no es cuánto tú sabes. Salomón, aquí la clave no es cuánto conocimiento tú tienes. Salomón, aquí la clave es que lo que tú sabes, lo poco o lo mucho, lo practiques.
Porque si lo haces, si lo practicas, las promesas del Señor se van a empezar a cumplir en tu vida. Y no solamente en tu vida, también en la descendencia. ¿Me entendieron o no me entendieron? Entonces, a mí me llamó la atención eso de voy a buscar las últimas palabras, los últimos consejos, los últimos tips que el rey David le dio a su hijo Salomón. Más adelante, se lo dejo de tarea, David, el rey Salomón, empieza a practicar lo que su papá le dice. Es por eso, mírenme acá, por las instrucciones, consejos y sobre todo el buen ejemplo que le dio su padre, es por eso que Salomón, cuando Dios se le presenta, porque Dios se le presenta a Salomón, y le dice a Jehová, dime qué quieres que te dé y yo te lo doy. ¿Por qué se le presentó? A ver quién me dice por qué se le presentó el Jehová a Salomón. Vamos, díganme por qué. ¿Por qué creen ustedes que fue Jehová el que se le presentó a Salomón y no Salomón a Jehová? Eso los he enseñado acá. ¿Saben qué hizo Salomón antes de que Jehová se le apareciera? Empezó a practicar todo lo que su papá le aconsejó que practicara. Antes de que Jehová se le presentara, Salomón fue y se presentó con una ofrenda delante de Dios. Y hizo una ofrenda, sacrificó no sé cuántos bueyes, cuántos animales y cuántas cosas más hizo para llamar la atención. ¿Se acuerdan que se los enseñé? Que se fue al monte más alto para presentar sacrificios. ¿Se recuerdan? Y después Jehová se le aparece y le dice, dime Salomón, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo que tú me pidas yo te lo doy. Cumpliéndose el consejo del rey David en la vida de su hijo. Un padre siempre va a dar consejos, un padre siempre va a dar dirección, un padre siempre va a tratar, porque un padre tiene un panorama mucho más claro que un hijo. Y es por eso que David tenía un panorama claro de lo que venía sobre su descendencia y sobre lo que venía sobre Israel. David era un hombre entendido de los tiempos, las temporadas y todas aquellas cosas que Dios iba a hacer. Entonces, es por eso que le enseña a su hijo antes de morir, le da algunos consejos que antes también se los había dado, pero ahí se los recuerda. Y ahí ya vemos nosotros a cumplirse en Salomón lo que su papá le aconsejó. Si usted no practica lo que a usted se le enseña, difícilmente usted va a tener una experiencia o experiencias con el Señor en que Él se le muestre. ¿Me están entendiendo? Entonces, un hombre espiritual, una persona espiritual busca eso. Busca que el hacer las cosas, no el conocerlas. El éxito no está en solo conocer, sino en practicar. Amén. Ok, ¿qué armas? Ahora voy a enseñarle esto para avanzar. ¿Qué armas está usando el enemigo hoy en día? Santiago capítulo 3, versículos 5 al 8. Pónganmelo en pantalla. Gracias. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 6. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. Versículo 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está usando? El diablo dice la palabra que él es el príncipe de la potestad del aire. Hace como 2 o 3 años yo le enseñé que había una guerra había una guerra entre las potencias mundiales por pelearse el aire. Ya no es una guerra por territorio solamente, sino más bien por los aires. Entonces, y les expliqué de qué se trataba. Se trataba de tener un control en los aires. ¿Por qué?
Porque ellos están manejando una revelación o un conocimiento que la iglesia no lo sabe. Y es que el que tiene el control del aire es el que tiene el control de los medios. Ahí están los satélites, el internet. ¿Están entendiendo? Entonces, el diablo es el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo es el que ha tomado el control de los aires, los satélites, el internet, los medios de comunicación, las redes sociales, todo medio hablado, escrito, la mayor parte de los medios están en manos de personas satánicas, malvadas, perversas. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto? Mucho. Porque el diablo entendió, míreme aquí, cuando apareció la televisión, era negra, y se le llamó, los cristianos le llamaron la caja negra. Y dijeron los cristianos, es negra porque es del diablo. ¿Me entendió? Porque nosotros lo relacionamos todo lo negro con no del diablo. Entonces, los creadores de la televisión, todo era negro. Entonces, los cristianos que no eran espirituales rechazaron la televisión. Entonces dijo el diablo, ustedes dicen que la televisión es mía, que es la caja negra del diablo. Pues démenla. Dios le da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la revelación, el discernimiento al hombre para que él pueda innovar, pueda crear inventos. Pero cuando la iglesia que debería de ser pionera, punta de lanza, la iglesia que debería de ser la entendida en esas cosas y los misterios siendo revelados para ella, la iglesia los rechaza, la iglesia le pone una cruz, la iglesia los menosprecia. Entonces el diablo dice, ok, eso es lo que yo quiero, lo que ustedes desechan yo lo tomo. Y el diablo echa mano y ha echado mano y ha tomado el control de los aires, los satélites, la mayor parte de los satélites que existen son para llevar información, son para llevar manipulación. Es por eso que la mayor parte de medios de comunicación que hoy en día tenemos son medios de comunicación que no informan, lo que hacen es manipular y desinformar. ¿Están acá? Entonces, ¿qué es el arma que el diablo está usando? Los medios de comunicación. El diablo está usando todos los medios de comunicación habidos y por haber, tienen o están bajo el control de un satanista, de un satánico, de un ateo, de uno que es enemigo de Dios. Entonces, por eso usted encuentra que cada vez menos el nombre de Jesús es dado a conocer. Porque el diablo estaba y está tan interesado en tomar el aire, el control de los aires. Porque es a través de los medios que el nombre de Jesús puede, o el mensaje del reino de Dios puede ser predicado y llevado a todas las naciones de la tierra. No me están entendiendo ustedes. Entonces, el diablo ha tomado el control del aire. La Coca-Cola, la otra vez les daba este dato y les decía, la Coca-Cola en 100 años, en un siglo, se dio a conocer en todas las naciones de la tierra. El COVID, en el tiempo actual, con el internet, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con todo lo que existe, en 3 meses en todo el mundo, el COVID-19 fue la marca más conocida en toda la tierra. ¿Qué sucedería si la iglesia toma los medios de comunicación y llevamos el nombre de Jesús a toda la tierra? En 3 meses pudiéramos predicarle a todas las naciones de la tierra. Pero como lo hemos rechazado y no somos entendidos en las temporadas que vivimos, entonces por eso aquí Dios ha hecho milagros, aquí Dios ha hecho sanidades, aquí Dios ha hecho liberaciones, pero como usted está bajo la influencia demoníaca, usted comparte memes en lugar de compartir en ese medio de comunicación las buenas nuevas de salvación. Usted comparte que Messi va de regreso al Barcelona. Usted comparte el nuevo carro que se compró LeBron James. Usted comparte todas las noticias de todo lo que Salvador Narrala, Bukele y todos los políticos están dando. Pero usted no comparte un versículo en su perfil de Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será porque le da vergüenza? ¿Será porque está mal y los amigos que usted tiene saben lo mal que está y si usted comparte un versículo? Pero mire qué cosas. El inconverso está mal, el inconverso comparte boberías, pero cuando mira algo bueno que le edifica y que le impacta, lo comparte sin importar que no sea cristiano.
Pero a los cristianos les da vergüenza compartir un testimonio, compartir un versículo, compartir una reflexión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un control. Y el siguiente arma que el diablo está usando se llama control mental. ¿Y qué es el control mental? El control mental es donde, voy a leer esto, vamos a leer este versículo para que usted se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, la Nueva Versión Internacional. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, ahí está. ¿Ese es? ¿O es Primera de Corintios? ¿Cuál es el versículo que tengo acá? Espérame, ya te lo doy. Ya te lo doy. Ok. ¿Es ese? ¿O me equivoqué y no se los mandé bien? Porque el que yo necesito no es ese, creo. Ok, 2 Corintios 11:3. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No, pero el que yo quería dar era otro, aparte de ese. El otro versículo. Vamos a ver. Creo que no se los envié. Ya se los envío. No, es que este es Segunda de Crónicas. El Segunda de Corintios. El que les estoy pidiendo es Corintios capítulo 11, versículo 3. Ese es el que estoy pidiendo. Segunda de Corintios 11, 3. No este. Está bien este, ¿verdad? Para que entendamos que el diablo maquina. El diablo siempre está pensando en cómo toma el control de la gente, de los territorios, de los recursos. El diablo siempre está maquinando. Ahí está. En la nueva traducción viviente, Nueva Versión Internacional. Pero temo que de alguna manera, ojo con esto, pon atención, no se distraiga. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. La Nueva Versión Internacional, si me la puedes, te voy a dar tiempo para que me la busques, Nueva Versión Internacional, porque está un poquito más clara. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ahí está. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ojo acá. ¿Qué es lo que está trayendo? Hay un control mental. La gente está programada mentalmente para hacer lo que comúnmente otro cristiano u otra persona hace. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, y dice el apóstol Pablo, en una versión dice, no permitan que les impongan la cultura del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado viviendo? Los cristianos estamos aceptando todo, la cultura, la educación y todo lo que se está dando afuera. Y el apóstol Pablo dice, no se conformen. Conformar es tomar forma. Conformar. Darle forma. La mayor parte de los cristianos hoy en día tienen una misma forma. No hay nadie que trascienda. No hay nadie que haga algo fuera de lo común. No hay alguien que haga algo fuera de la caja. ¿Están entendiendo? Entonces dice que uno de los un temor santo que había en el apóstol Pablo, que el Satanás hiciera con la gente, era que la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, y que los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces, ¿qué está hablando? Que el diablo está trayendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ha puesto una caja, una forma, han puesto normas, ha puesto cosas que todos los cristianos hacemos. Pero usted encuentra en la Biblia
a este hombre. Míreme aquí, hay un control mental sin precedentes. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿quién os fascinó? En otra versión dice, ¿quién los embrujó? Porque literalmente lo que está sucediendo en ese control mental, usted se ha fijado que en los últimos años las películas de zombies se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. La mayor parte de las películas. Pastor, ¿será que todos vamos a convertirnos en zombies? Pues yo creo que tal vez quizá o no. Pero lo que nos están diciendo es que todos estamos tomando la misma forma, la misma manera de pensar. Y al tomar la misma manera de pensar es la misma manera de vivir. ¿Están entendiendo? Entonces él dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta. ¿Y qué más dice? Y su forma de pensar, así aprenderán lo que Dios quiere. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay mucha gente que está fuera de la voluntad de Dios porque hay un control mental. Tomó, adoptó y ahora es una réplica, imitación, piruja, barata, como esa imitación es china. ¿Usted ha visto esas imitaciones chinas? La otra vez, a mí me hicieron una pasada con un iPhone. Me compré un iPhone chino. Me estafaron. Pero yo miré la caja y era igualita. Los sellos, la marca, todo. ¿Sabe cuándo me di cuenta que era falso? Cuando lo agarré y lo encendí y me empezó a salir aquel montón de garabatos chinos y dije yo, me la hicieron. Cayó un grande. Así están muchos. Adoptando ideas, conductas, comportamientos que no son los de un verdadero cristiano de la palabra. Yo le decía el otro día en la oración de la mañana que tenemos todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Yo les decía que es impresionante la pasión, el amor, la fe, la convicción que había en el apóstol Pablo. Ese hombre estaba en prisión, con grilletes en sus pies, con cadenas en sus manos, con su espalda, con su cuerpo sangrando de las heridas, de los azotes, de las pedradas, de los varazos. Y él estaba en la prisión, no llorando, decepcionado, porque Dios no le escuchaba sus oraciones, porque Dios no le contestaba sus caprichitos. ¿Están entendiendo ustedes? Estaba ahí ensangrentado el hombre, estaba ahí encadenado y estaba escribiendo, animando a los otros cristianos que estaban libres, pero que estaban desanimados, depresivos, con el moco caído, todos como jolotes. ¿Usted puede creer eso? Que el hombre está sangrando, supurándole pus, quizás algunas de sus heridas infectadas. Pero el hombre está escribiendo, aprovechando el tiempo, no para murmurar, no para quejarse, sino para discipular, sino para animar, para exhortar, para confrontar, para impartir amor. ¿Ustedes están entendiendo eso? Usted apenas se le vino la cuenta de las ventas abajo y anda con el moco caído y anda con la depre. Y este hombre estaba ahí preso, estaba ahí golpeado, estaba ahí supurando pus, sangre, con chichotes, con hematomas, con moretones. Pero él estaba inspirado escribiendo. Él estaba inspirado pensando cómo bendecir, edificar e impartir a otros el amor y el poder de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Un líder espiritual tiene que tener esa mentalidad, tiene que tener esa pasión, tiene que tener ese amor por el Señor y ese amor por las almas, esa compasión. Hoy en día la iglesia está en bobería.
La iglesia está pendiente de la temporada de Liga Nacional. Está pendiente de la temporada de Inglaterra. Está pendiente de la temporada de Italia. Está pendiente del peso americano. Está pendiente de lo que dice el político. Está pendiente de las noticias. Está pendiente de la televisión. Está pendiente de todo. Pero ¿qué está pasando en tu vida y en tu casa? No sabes qué está pasando. ¿Por qué? Porque decidiste tomar una forma. Decidiste que te pusieran una caja y te metieran y te amoldaran. Necesitamos cristianos, líderes espirituales, cristianos que amen a Dios con todo el corazón. No importa los azotes, no importa las pedradas, no importa las varas. No se trata de nosotros. Él entendió que no se trataba de él. La iglesia está viviendo, nosotros estamos viviendo por nosotros, para nosotros y solo de nosotros. Mi comida, mi ropa, mi casa, mi dinero, mi carro, mi negocio, mi empresa, mi trabajo. ¿Pero quién te enseñó eso? Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero eso nosotros lo decimos y lo repetimos, pero no tenemos ni idea de qué es lo que ese hombre está escribiendo. Ese hombre estaba diciendo, ¿saben qué? Decidí renunciar a todo lo que yo quería para hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la mayor parte de los cristianos no estamos viviendo en la voluntad de Dios. Nos han analizado, nos han estudiado. Yo les decía la otra vez y les traje noticias y evidencia y les traje el link de páginas y les dije, busquen. Nos han estudiado y nos han estudiado tanto que nos han metido en la cabeza que un chancho piensa igual que usted y que yo. Nos han estudiado tanto y nos han distorsionado que nos han dicho, agarra una rata y lo que esa rata hace, eso mismo hace un humano. ¡Mentira! Dice, ya lo probamos en rata. Ya le metieron veneno a la rata y la rata resistió al veneno. Ahora el humano va a resistir esa misma prueba, ese mismo veneno, ese mismo examen, ese mismo procedimiento, ese mismo invento, ese mismo experimento. Porque te están diciendo que tú eres una rata. Te están diciendo que tú eres un cerdo, una chancha, un chancho. ¿Están entendiendo? Entonces a usted vienen y le traen un medicamento y dice, no, pero ya lo probaron en las ratas y dice que no mataron a ninguna rata. Qué estúpidos que somos nosotros. Dios cuando creó no creó una rata. Dios cuando creó no creó un cerdo. Dios cuando creó un hombre conforme y de acuerdo a su imagen y semejanza. Me rehúso a pensar, me rehúso a creer que yo actúo y pienso como una rata. Eso es lo que ellos han querido y eso es lo que la iglesia ha aceptado. Pensamos como ratas y que nos comportamos como cerdos. Hace un tiempo atrás, yo era el tipo de persona. Yo me levantaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba el fútbol italiano. A las 8 de la mañana estaba el fútbol inglés. A las 10 de la mañana y 11 de la mañana estaba el fútbol mexicano. A la 1 de la tarde seguía el fútbol mexicano. A las 3, 4 de la tarde el fútbol hondureño. A las 11, 12 estaba el fútbol español. En la tarde, después de que me comía todo ese montón de horas, viendo televisión, viendo fútbol, a las 5 de la tarde empezaba a ver todos los resúmenes de todo lo que yo había visto. Empezaba a volverlos a ver, los resúmenes. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Me acostaba desvelado, cansado de estar viendo todos los resúmenes deportivos de todas las ligas y los deportes del mundo.
Pregúnteme cuánto dinero me dieron por saber quién era el mejor jugador de la NBA, quién era el mejor jugador de la Major League Baseball, quién era el mejor jugador de la Major League Soccer. Pregúnteme quién era el mejor jugador de la Liga Mexicana, de la Liga Argentina, de la Liga Italiana, de la Liga Española, de la Liga de Inglaterra. Yo lo sabía todo eso, por eso le predico con eso. Porque yo fui un esclavo del sistema. Porque yo fui un imbécil del sistema, que un día pensó que era una rata de experimento en esta tierra. Usted no es una rata de experimento. Usted es una persona que carga un llamado y un propósito de Dios. ¿Qué hice? Empezar a ir en contra de lo que desde niño había hecho. Porque desde que tengo uso de razón, miré fútbol, jugué fútbol, bebí fútbol, comí fútbol, surré fútbol. El anuncio de la Coca-Cola se inspiraron en mí, creo yo. ¿Se acuerda que le dijeron, toma Coca-Cola, sueña, Coca-Cola, surra, Coca-Cola, orina, Coca-Cola, piensa, Coca-Cola? ¿Se acuerda? Hasta que un día empecé a ir en contra de eso. Porque eso me voló la cabeza. La mayor parte de los cristianos tienen mayor conocimiento de los deportes que en la palabra de Dios. Y David le dijo a Salomón, Salomón, si tú conoces, si tú sabes, si tú practicas, entonces Dios va a hacer. Nos han metido el entretenimiento por todos lados, habidos y por haber. Control mental de multitudes. Y si la iglesia, mírenme acá, les decía el otro día también en la oración de la mañana, Jesús decidió irse y está sentado a la diestra del Padre. Pero escúchenme, la iglesia, si Jesús se hubiera quedado físicamente acá, lo hubiera limitado el tiempo, la materia y el espacio. Porque un humano está en un solo lugar, a menos que se mueva en un avión o en un transporte, en un medio de transporte. Pero Jesús y el Padre tenían una idea mejor. Dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a levantar hijos, vamos a levantar personas, vamos a levantar cristianos, vamos a levantar gente. Y ellos van a ser la iglesia. Y ellos, unos van a ser oídos, otros van a ser manos, otros van a ser pies, otros van a ser hombros, otros van a ser dedos, otros van a ser boca, otros van a ser nariz, otros van a ser uña, otros van a hacer esto. Y todos ellos van a formar el cuerpo de Cristo en toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de Dios! Si Él estaba físicamente, estaba limitado. Pero si estaba representado por usted y por mí, en toda la tierra, está el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe cuál es la mayor desgracia ahora mismo del cuerpo de Cristo? Que el cuerpo de Cristo está dormido. El cuerpo de Cristo está drogado. El cuerpo de Cristo está controlado. ¿Cuántos de ustedes han visto eso de la hipnosis? ¿Han visto ustedes eso que hipnotizan? El diablo nos agarró y nos hizo control mental. Y si usted se acuesta, usted habla dormido. Hacemos todo lo que el diablo le ronque en gana. Y venimos a la iglesia. Leemos la palabra cuando la ponen en la pared. Pero cuando nos vamos a la casa no la leemos. Ese es uno de las armas que el diablo está usando. El control mental. No le digo, la Coca-Cola ha invertido trillones de dólares. Miles de millones de dólares, billones de dólares en publicidad, en marketing, en mercadeo, para dar a conocer. Es la marca más conocida en el mundo. En todo el mundo conocen la marca Coca-Cola. La siguiente marca más conocida en el mundo es los Beatles o los Beatles. La segunda marca más conocida en el mundo. Pero con los medios que hay, con los recursos que hay, con el internet, con las redes sociales, en 3 meses lograron que en todo el globo terráqueo la gente supiera que es COVID-19. Y usted usando sus redes sociales para bobería. Para estarle tirando sátiras a la hermana, tirándole sátiras a otro. Para estar tirando indirectas. Qué bobos que somos los cristianos, ¿verdad? El diablo dice, meto pornografía. El diablo dice, meto homicidio, meto adulterio, meto fornicación, meto chisme, meto esto. Y ha metido todo.
En las redes sociales está el paquete completo. Ahí se transmiten toda clase de barbaridades. En todas las redes sociales. Habidas y por haber. Yo era tan religioso que le dije, cierren las redes sociales, se van a ir al infierno. Estaba como chago yo. O úselas, pero úselas para bendecir. Úselas para llevar el evangelio del reino. Úselas para compartir las buenas noticias. Úselas para que otros conozcan a Jesús. Úselas para compartir los testimonios, para que otros vean que Jesús está vivo y sigue haciendo milagros y que es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. No ha perdido poder. ¿Cuánta gente se conecta y no comparten? Pero se conecta a Bukele y comparten todas las burradas de Bukele. Se conecta a Salvador Narral y comparten todos los salvadoreños. Y un bruto allá compartió un meme de la suegra y también lo compartió. Y un bruto allá estaba compartiendo y viralizando el video del tamal y el bruto cristiano también. Pero un servicio nunca lo comparten porque se avergüenzan. Porque son personas naturales que no perciben para qué existen esos medios. Es más, hay muchos de ustedes que comparten más de otros pastores que son sobalevas y un montón de viejas isabélicas que están ahí, que son pastoras. Un montón de viejas que empoderan a la mujer, le soba la leva. Un montón de viejas sinvergüenza, dormilonas. Como cuando hay robagallinas, saltatapia, que no oran, ni leen, ni se congregan, pero tienen un montón de viejas isabélicas ahí. Ellos sí lo comparten, ay sí, porque tú estás empoderada, tú naciste para ser grande, grande y echada en la cama sin dormir. Una gran dormilona es que es. Pero eso es lo que ustedes comparten. Ustedes no comparten una predica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que usted comparte es lo que usted es. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué cree usted que la embajada americana, para ponerle un ejemplo, la embajada americana le pregunta a usted si usted tiene redes sociales y le pregunta, ¿cuántos de ustedes han llenado un formulario para ir a solicitar la visa americana? Ok, bueno, ahí le preguntan si usted tiene Instagram, Twitter, Telegram, ahí le preguntan todo. Y usted tiene que ponerla. Porque si usted no la pone y usted tiene, a usted le están diciendo que usted es mentiroso. ¿Y qué es lo que hacen en la embajada americana? Agarran y entran al perfil y ¿cómo se llama ¿cómo le llaman a eso? Inteligencia artificial esta. El algoritmo entra y ¡pum!, lo conectan a su perfil y ven qué clase de persona usted dicen, ¿y para qué voy a llevar este parásito allá? O de repente dicen, hay que llevarlo porque no, ni huele ni hiede, no tiene identidad, no tiene carácter. Que vaya este bulto allá. No, ustedes sabían que investigan sus perfiles, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Levanten la mano. Sí, investigan su perfil. Así que cuidado con ese montón de burradas que usted comparte. O tal vez porque comparte burradas le den avisa. Sí, ¿sabe por qué? Voy a decir esto. Los gobiernos, el sistema no le teme a la bomba nuclear. Ellos no le tienen miedo a la bomba nuclear que dice Vladimir Putin que la va a desatar. Ellos no tienen miedo a la otra 2 bombas nucleares que tiene Estados Unidos y que dice que las va a mandar también. Ellos no le tienen miedo a las 3 bombas nucleares que tiene Xi Jinping en China. Ellos no tienen miedo a ese montón de bombas que tienen para activar un montón de enfermedades. Ellos no le tienen miedo a eso. Ellos le temen a una iglesia entendida en los tiempos que está viviendo, que conoce la palabra y que predica de Jesús. A ellos le temen. A ese tipo de iglesia, ese tipo de cristianos le temen, le tiemblan las rodillas. No sé si me entendió. La iglesia tiene que saber los tiempos que vive, las temporadas. No tenemos que ser borregos del sistema. No tenemos. La otra vez yo le dije, Jesús nunca le fue a pedir a Herodes, nunca fue donde Poncio Pilato a pedir una ofrenda para construir un templo o para que el ministerio de él se mantuviera vigente. Le enseñó a la gente a diezmar, a ofrendar, les enseñó a dar, les enseñó a pescar, les enseñó a emprender, les enseñó principios del reino para que el reino de los cielos es semejante a esto. Nunca se fue donde Poncio Pilato, extiéndame un cheque ahí, porque le voy a tirar una falsa profecía para que me tire un cheque. Gracias. ¿Están entendiendo?
la verdad no está en venta. La verdad no se puede comprometer. Y cuando se predica la verdad no se puede pedir perdón. Porque Jesús predicó la verdad y nunca le pidió perdón a los fariseos y a los escribas y a los religiosos por predicar la verdad. ¿Están acá? Voy a ir y voy a terminar. Voy a seguir hablando de las armas del diablo, pero quiero pasar a una consecuencia nada más, por el tiempo, que no me da el tiempo por eso lo hago en parte. Una consecuencia de no conocer los tiempos, una consecuencia de no saber los tiempos que vivimos. Ok, Isaías capítulo 5, versículo 13. ¿Cuáles son las consecuencias de no conocer el tiempo que estoy viviendo, la temporada, la etapa de mi vida, como usted le quiera llamar? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Míreme aquí. Si había gente que tiene conocimiento, son los israelitas. Del conocimiento de la Torá, el Tanakh, el Pentateuco, la ley de Moisés. Si habrá gente que lo sabía, eran ellos. Pero Dios no les está hablando del conocimiento histórico, que ellos lo sabían. En cada fiesta hay una ordenanza perpetua para los israelitas, que tienen que celebrar las 7 fiestas de Jehová, más 2 que ellos tienen, que las añadieron a las 7 fiestas de Jehová. Perpetuamente el pueblo de Israel tiene que celebrarla. Y cada vez que ellos celebran una fiesta, todas las fiestas, o la mayor parte de las fiestas, primero se celebran o deben de celebrarse en familia. ¿Por qué debían de celebrarse en familia? Porque de generación en generación es la orden de Dios, que tienen que compartir la parte histórica, letra, lo que sucedió en el Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios le reveló las tablas a Moisés, cuando Dios le habló, cuando Dios le habló al pueblo, cuando el pueblo rechazó a Dios, cuando Dios liberó al pueblo. Todo eso es la parte letra histórica. Ellos lo saben, siempre lo han sabido, porque desde chiquititos en las casas se sientan a comer y hablan de la ley de Moisés, hablan de donde Dios los sacó, hablan las maravillas de Dios, las proezas de Dios y todo lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Están entendiéndome? Dios no les está hablando de ese conocimiento. Ustedes ya no saben de dónde yo lo saqué, ustedes ya no saben de dónde salió Moisés. Unos dicen que Moisés era de Etiopía, otros dicen que era Egipto. No. Ellos tienen conocimiento de eso. ¿De qué conocimiento entonces es que está hablando el Señor? Dice, por tanto, mi pueblo. Y míreme acá. Mire. ¿Qué dice ahí? El mundo, los inconversos, los que no tienen a Dios, los que no tienen a Jesús. ¿A quién dice? A mi pueblo. ¿Ok? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. El Padre es la cabeza de Cristo. Entonces, Jesús dijo, yo no puedo dejar a la iglesia sin alguien que les hable, sin alguien que les guíe, sin alguien que les revele lo que viene, sin alguien que los lleve y los guíe a la verdad. ¿Están entendiendo? Nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela, y dijo Jesús, Él no hablará por su propia cuenta, porque lo que escuche del Padre y a mí hablar, os lo hará saber a vosotros. ¿Están aquí? ¿No los perdí? ¿Ok? ¿De qué está hablando ahí? De que el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debería de conocer los tiempos que estamos viviendo. Deberíamos de saber, pero no lo sabemos. Entonces, Dios le está hablando de un conocimiento revelado. En el griego no está hablando de conocimiento teórico, no está hablando de un conocimiento Biblia, para que usted lo entienda. Está hablando de un conocimiento revelado. Y escúchenme, el conocimiento revelado, Dios se lo revelaba a la cabeza que Él ponía, en este caso a Moisés, en este caso a los profetas, pero a nosotros nos dio el Espíritu Santo.
a todo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Usted debería de saber el tiempo que usted está viviendo. Usted debería de saber por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque usted es una persona espiritual, un ser espiritual dentro de un cuerpo que tiene relación, intimidad con Dios por el Espíritu Santo y con Jesús. ¿Están entendiendo o no? Ellos fueron el pueblo, los que debían de ser los liberadores, los que deberían de conocer la verdad, los que deberían de conocer el tiempo, la temporada en la que están. No la sabían. La ignorancia llevó a este pueblo al hambre y a la sed, a la pobreza, a la miseria. Cuando usted no conoce el tiempo que usted está viviendo, usted va camino a la pobreza, a la miseria, al dolor y a la enfermedad. No sé si me entendieron. Ahí está. Por tanto, mi pueblo, el pueblo que tenía que ser el que liberaba, el pueblo que tenía que ser el que liberara a otros, el pueblo que tenía que conocer el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, las cosas de Dios en ese momento, no las sabía. Entonces fueron llevados esclavos. Fue llevados cautivos. No sé si me están entendiendo. Fueron llevados cautivos. Fueron llevados como esclavos. Fueron llevados como esclavos a otros lugares, a otras naciones. No sé si me están entendiendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, al menos usted no tiene excusa delante de Dios. Porque usted no, me voy a tirar una flor yo acá. Dijo el Señor que era feo tirarse flores, pero decir la verdad no es tirarse flores, ¿verdad? Usted no es un miembro de una iglesia, de un pastor que no sabe qué tiempo está. Siempre para la gloria y por la gracia de mi Dios, Dios me ha hablado que viene. Y yo le he dicho que viene. Y la última que le di fue un día en una casa de oración. No prediqué, no iba a enseñar. Bueno, pasé y le dije, el Señor me mostró una mujer. ¿Cuántos están en esa casa de oración? El Señor me mostró que una mujer va a ser puesta en la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién pusieron? Ah, digan, hombre. Son tan orgullosos ustedes que no reconocen que Dios me usa. Por eso Jesús tenía que decir, yo soy el agua viva. Porque los demás no lo reconocían. Los demás decían que era el que hacía puertas y mesas y ventanas. El Señor me mostró, yo lo vi claro, una mujer. Y yo les dije cómo iba a ser. Una mujer, yo miré a una mujer que está siendo juramentada. En el 31 de diciembre del 2019, ahí están las predicas, ahí están los videos, yo no estoy inventando. El 31 de diciembre del 2019, les dije, el Señor me dijo, viene una enfermedad que la ciencia médica no encontrará respuesta y morirán miles, porque la ciencia médica no encontrará respuesta. Es una enfermedad desconocida. ¿Pasó? Pasó. Se acerca una crisis financiera, una hambruna, una escasez de alimentos, una sequía. Y yo se lo vengo diciendo día a día. Y le dije qué tiene que hacer. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. La Biblia dice, nadie podrá comprar ni vender, a menos, hay una opción, a menos que se ponga la marca, el número o el nombre de la bestia. Va a ser llevado cautivo. ¿Por qué va a ser llevado cautivo? Porque voluntariamente no quiso. Menospreció. Ignoró. Míreme, que nos caiga el 20. A usted no lo va a salvar Messi.
A usted no lo va a salvar Cristiano Ronaldo. A usted no lo va a salvar el político. A usted no lo va a salvar nadie. El único que nos va a salvar es Jesús. Y Él nos está queriendo revelar las cosas. Pero hemos caído en ese jueguito del control mental, del entretenimiento, del metaverso. Hemos caído en ese jueguito de los videojuegos. El diablo nos está llevando a que la vida es un juego que va a terminar en el fuego. Iglesia, el pueblo fue llevado cautivo, el pueblo de Dios que tenía que conocer el tiempo, que tenía que conocer las cosas que están sucediendo y cómo prepararse. Los encargados de liberar a otros fueron llevados cautivos. El líder que debería de estar guiando a su familia, estar guiando su casa de paz, va a ser llevado como un borrego, va a ser llevado como un esclavo, porque su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Con qué es lo que más está lidiando el Señor con la iglesia? Con el orgullo. Con el orgullo. Versículo 15 que dice: por eso, el 14, por eso se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Allá descenderá la gloria de ellos. El orgullo, la altivez, la prepotencia. Allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto en el que se regocijaba. Hay una versión que dice que se regocijaba haciendo la maldad. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté disfrutando hacer la maldad? Pero así está. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. El problema más grande que la iglesia tiene, uno es la pereza, el dormir, el adormecimiento. Pero ¿por qué la iglesia se echó a dormir? ¿Por qué la iglesia entró en su zona de comodidad? ¿Por qué la iglesia ha caído en eso? Porque se llenó de vanagloria, de orgullo, de altivez. Dice: yo ya tengo lo que yo quería. Yo ya tengo lo que yo necesitaba. ¿Qué dijo el hombre rico? Jesús lo cuenta. Era rico. Y dijo el hombre rico: bueno, ya muchas cosas tiene. Alma mía, dijo, es tiempo. Puso una hamaca, el hondureño ese. Puso una hamaca de un palo y la puso al otro palo allá. Y dijo, bueno, la estiró en la hamaca y dijo: a dormir se ha dicho, muchacho. A dormir se ha dicho, muchacho. Y el Señor le dijo: tonto, insensato, hoy vienen por ti. Y lo que acumulaste o lo que tienes, ¿de quién será? La iglesia se llenó de orgullo. Nos hemos llenado de orgullo, de altivez, prepotencia. Cuando no teníamos nada, éramos más sensibles a la voz de Dios. Cuando no teníamos ni un negocio, teníamos todo el tiempo para servirle. Por causa de nuestro compromiso y de practicar la palabra, Él cumplió sus promesas y hoy estamos prosperados y bendecidos. Y eso es a causa, le dijo a Satanás, a causa de tus múltiples contrataciones. ¿Sabes qué dice una traducción? Dice: a causa de los múltiples negocios. ¿Está malo tener mucho? No. Tenía 5 y le dio 5 más, tenía 10.
No le reprochó. Lo que le reprocha a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo final, es: tú dices que te has enriquecido, mas no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, miserable. Le habla fuerte, que se ha enriquecido. El otro sábado le voy a compartir la otra. Es más delicada todavía la otra. Esta dice: por causa de no tener conocimiento. La ignorancia es una de las armas más poderosas que el diablo está usando. La ignorancia. Y usted me dice: pastor, ¿cómo hago? Le voy a dar también una que debemos de hacer. ¿Cómo peleo por lo que Dios tiene para mí? ¿O cómo peleamos lo que Dios tiene para nosotros? Efesios capítulo 6, versículo 18. Le di armas que el diablo está usando, 2 armas o 3. Le di una consecuencia. Ahora le doy una solución. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar en todo tiempo, en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque los que son espirituales, el Espíritu nos hace espirituales. Es el Espíritu de Dios el que nos revela lo que viene. Es el Espíritu Santo el que nos da la actualidad de todas las cosas. Cada persona que usted ve en la Biblia conocía los tiempos que vivía, las temporadas que vivía, las situaciones que venían. Es más, lo que le leí del rey David, si usted lo lee, le dice al hijo: me llegó el momento de mi muerte. Porque cuando usted tiene una comunión con el que da la vida, él también le dice cuándo lo va a llevar a su presencia. Pablo le escribe a Timoteo: ven a verme pronto, porque estoy ya para ser ejecutado. ¿Y cuántos peligros tuvo Pablo antes? Y no le escribió 2 cartas a Timoteo despidiéndose. Le escribió una para decirle que lo fuera a ver pronto. Porque el que tiene comunión con Dios sabe el tiempo que está viviendo. ¿Cómo nosotros vamos a saber los tiempos que vivimos si no oramos? ¿Cómo vamos a saber qué hacer? Pastor, es que yo no sé qué hacer con mis hijos. Si tuviéramos una relación con Dios, Él nos dice qué hacer con nuestros hijos. Pastor, yo no sé cómo hacer para salir de esta crisis económica. Si tuviéramos relación con el dueño del oro y de la plata, Él nos daría estrategias para cómo superar la crisis económica. Él nos está queriendo revelar cómo vamos a nosotros aprovechar este relajo que viene de bancos quebrados y de economía caída. Él nos está queriendo revelar cómo nosotros tenemos que prepararnos para que en lugar de nosotros acabar en la miseria, aprovechar esa oportunidad para enriquecernos. ¿Me están entendiendo? Pero si no tenemos comunión con el que lo sabe todo, vamos a estar en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia. Mire que nadie me dijo nada, porque a nadie le gusta orar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando. Velando. ¿Qué es velando? Es estar pudiendo discernir. Una atalaya, uno que vela
Y dice, por aquí me quiere agarrar este diablo. Usted fortalece ahí esos muros, velando en ello con toda perseverancia. No es cuando tengo la necesidad, cuando estoy enfermo o cuando necesito finanzas. Es perseverando. Perseverando. Usted está viendo en el mundo espiritual, usted está velando. Usted está viendo en el mundo espiritual los movimientos, las estrategias. Usted está viendo los ataques del enemigo y cómo usted puede aprovechar y contraatacar. Cómo usted puede estar preparado. Cómo usted puede estar listo. ¿Están entendiendo o no? En perseverancia y súplica hace una transición de la oración a la intercesión. Porque dice que súplica por todos los santos. Hay que orar, hay que velar y hay que interceder por todos los santos, por los cristianos, por los líderes, por su familia. ¿Están entendiendo? Entonces, esa es la clave de cómo nosotros contrarrestamos. Usted pensaba que yo le iba a decir, cómprele un misil a Kim Jong-un, ¿cómo se llama aquel chino de Corea del Norte? Y le voy a comprar un misil a Putin ahí para tenerlo listo por cualquier cosa. Cuando el diablo me ataque, le mando un misil. No, la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Despiértese, deje de dormir, levántese y deje de poner excusas para servir al Señor. Hay gente aquí que cuando eran recién convertidos, en todo querían servir. Solo fueron enviados de diáconos, de reverendos, de obispos, de bichos, de bichota, de bichote. Y hoy solo son mañas y excusas, ¿no? Que se me va a morir la perrita mañana. Solo somos excusas. Perdimos el primer amor. Perdimos la pasión por servir al Señor. Cuando estábamos a patas, que no teníamos nada, que no estábamos unas patas todas torcidas, todas feas. Cuando andábamos en chancletas de hule. Cuando jugaba pelota chuña. Éramos sensibles, sencillos. Nos alegramos con lo que había de comer. Pero apenas el Señor nos fue dando un poquito y se nos fue subiendo. Y se nos fue subiendo. Y se nos fue subiendo. Hoy para servir necesitamos una invitación con letras de oro. Pero cuando estábamos recién convertidos queríamos servir al Señor. Es lo que nos pusieran. A mí me pusieron a hacer hoyos. A mí me pusieron a buscar monte. A mí me pusieron a botar el monte después. A mí me pusieron a lavar los baños. Y si habrá gente puerca, son los cristianos. Lavar baños de la iglesia es que es un trato de Dios. Pero cuando uno ama al Señor, uno lo hace con qué alegría. Pero cuando ya uno tiene un título, ya entra. Y es que a usted no le lleve. Perdimos el piso, perdimos el enfoque. Cuando no teníamos, decíamos, Señor, si tú me dieras, yo te daría los diezmos y la ofrenda. ¿Qué diezmos y qué ofrenda? El 25%, Padre. Hoy nos damos el lujo de no diezmar 3, 4 meses. Porque es que ahora tenemos muchas inversiones. Y tenemos tanto en qué invertir que no tenemos dinero para honrar al Dios que nos ha dado todas las demás cosas. Laodiceos, cuidado. Cuidado. El Señor les dijo, ustedes son unos pobres desventurados. Ustedes dicen que son ricos. Compren colirio para que se echen en los ojos, les dicen. Porque perdieron el enfoque, perdieron la visión de su vida. Señores,
tarde o temprano esto va a temblar. Y esto va a ser añicos por todos lados. Y gente soterrada por todos lados. Y lo que teníamos, lo que tanto nos aferramos, ¿quién lo va a recoger? ¿Quién lo va a disfrutar? No es malo tenerlo. Yo siempre les he enseñado a tener y que Dios nos da. Pero nunca perdamos el enfoque. Puesta la mirada en Jesús. Ayer yo le decía a los esperanzanos, el Señor me dijo, sé determinado. Y el Señor me trajo el caballo que corre las competencias de primer nivel. A los caballos, si ustedes fijan, el Señor me habló y me dijo, a los caballos les tapan los lados. De tal forma en que el caballo lo único que ve es su carril y la meta. El Señor me dijo, sé determinado. No pierdas el tiempo en gente que no valora. Consejo, palabra, dinero, oración. No pierdas el tiempo. Enfócate. Porque yo me estaba queriendo, Señor, pero pucha, Padre, y que le hemos querido ayudar. Y estaba yo como Magdalena llorando. Y el Señor me dijo, ¡hey! Enfócate. Determina. Correr. El apóstol Pablo nos dice, he peleado la buena batalla de la fe. Y he terminado. He vencido. Me está esperando la corona de vida. El Señor me dijo, determina. Enfócate. Y me habló del caballo. ¿Ustedes han visto eso? Googleenlo, búsquenlo. Se van a dar cuenta que el caballo solo ve el carril y dónde está la meta. Porque si el caballo ve al otro que va corriendo aquí al otro lado, se va a desenfocar, se va a distraer, se va a matar y va a matar al jinete. Me dijo el Señor, si te desenfocas, te mueres y matas a quienes cargan. Hay que ser determinado. Enfóquese. Enfóquese. Las empresas, los negocios, los millones y todo eso van a seguir. Déjenlo fluir. Déjenlos que fluyan. Pero usted bien enfocado. Organícese bien. Dios es un Dios de orden. Ponga gente que le administre. Ponga gente que le represente. Ordénese con abogado y todo, porque si no lo van a dejar sin calzoncillo también. Y sea determinado. Está casado de andar viendo otras viejas. Mujeres, les autorizo para que busquen qué le ponen a los caballos, para que le pongan al marido cuando salga a la calle. Que no mire a las que pasan al lado. Si mira alguno esta semana ahí que esos son obedientes, quiero que se ponga en pie.